haya más asistencia, voy a venir y vamos a proponer el cambio, que es un cambio sencillo en cuanto a la fecha de entrega. Respecto al parcial, yo voy a mantener las fechas que tenemos en el programa. Yo casi nunca sigo el calendario de la escuela, ¿verdad? Porque más bien me gusta llevar el calendario de la secuencia de mi curso, ¿verdad? Entonces vamos a mantener también esa fecha, y la virtualidad pues ayuda mucho a eso. Antes yo tenía que hacer cambios porque, claro, como habían parciales y a veces eran parciales en distintos cursos, pues yo tenía que adaptarme también a ese cambio. Aquí pues tengo la ventaja de que tengo un poquito más de margen de maniobra. Entonces, básicamente esas dos cuestiones, ¿verdad? Retrasar la entrega del segundo reporte para mejorar la retroalimentación del primero. Y en segunda instancia, como les estaba diciendo, que eso nos permita también ponerle mayor atención a otros aspectos relacionados con la escritura, y el examen parcial, hacerlo en la fecha convenida, que es un examen realmente en el caso de análisis, ¿verdad? Y en este caso es una comprobación de lectura donde lo que se evalúa es la profundidad de la lectura que ustedes están haciendo, y que en este curso es una habilidad crucial, ¿verdad? Para el trabajo, no solamente del curso en particular, sino también del instituto. Entonces, no sé si hay alguna duda con estos planteamientos. Bien, entonces vamos a continuar. El día de hoy me voy a dedicar a hablar, ya hablamos de un primer estudio que es el que realiza el licenciado José Mata Gavidia, que sin ser historiador se adentra en la definición de las crónicas más importantes de lo que se va a denominar la historiografía guatemalteca, pero que en realidad es la escritura de la historia en ese espacio que llamamos nosotros Reino de Guatemala, donde va a haber un predominio de las crónicas militares y también un predominio de las crónicas misionales. Dice María José Valenzuela, ¿cuándo va a ser la nueva fecha de entrega del reporte? La vamos a definir al final de la clase, para que esté la mayoría. Entonces, al mismo tiempo hablábamos también de crónicas que dan noticia de la presencia española en América Central y lo cruento que fue ese proceso de dominio, o dicho en otras palabras más convencionales de la historiografía de conquista y colonización, pero evidentemente estamos hablando de un proceso de choque cultural, de un proceso de dominación económica, de un intento de una dominación cultural e ideológica que la realidad actual muestra que no fue exitosa totalmente, en el sentido de que la cultura hispánica se sobreponga a las culturas indígenas. Evidentemente no, más bien a lo que dio lugar fue algo completamente nuevo, no la definición de una identidad de lo que hoy llamamos América Latina, Iberoamérica, y que por supuesto nos permite una valorización, sobre todo en el caso de la historiografía, también de las voces indígenas, que es un tema al que le vamos a dedicar también suficiente tiempo. No podemos hacer una historiografía guatemalteca solamente de esas voces, sino que tenemos que ver también las voces indígenas, pero sobre todo que hay una manera de entender el tiempo, de entender la escritura de la historia completamente distinta a la occidental, aunque algunos de esos textos se redactaron bajo un canon occidental, y esa es una cuestión también importante de analizarla. ¿Por qué razón? Porque era la mediación cultural del momento. Eso no significa que muchos aspectos de la cosmovisión de los pueblos que habitaron estas tierras no están presentes en esos escritos. De hecho, terminan rescatándola, a pesar de que muchas veces sea expresada en términos cristianos, ¿verdad? El mejor caso de esto que estoy exponiendo es el Popol Vuh, ¿no? Donde hay una narración de la creación del mundo según la cosmovisión maya, pero siguiendo un orden judeocristiano, ¿no? Entonces también esto es una cuestión importante que nosotros vamos a abordar. Bien, como ustedes pudieron ver, nosotros le pusimos atención a varias obras muy importantes, sobre todo las que revisamos, que son La verdadera y notable historia de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, la historia de la provincia de Chiapas y Guatemala, de Francisco Jiménez, la historia de la provincia franciscana de Guatemala y la Nueva España de Francisco Vázquez, y finalmente la recordación florida de Fuentes y Guzmán, como obra donde se manifiesta
estos dos géneros, ¿no? Un género que es la crónica militar, otro género que es la crónica misional, y empezamos a notar un cambio en la recordación florida, donde lo que hay ya es un recuento de la riqueza material del reino. Hay también una narración geográfica, que es un tema que va a tener una mayor importancia, y también es un escrito con una intencionalidad política, ¿no? En la que Fuentes y Guzmán quería ser nombrado cronista del reino y nunca lo consigue. Ahora, ¿cuáles van a ser las obras que se siguen publicando en el siglo XVII, parte del siglo XVIII e inicios del XIX? Bueno, como muy bien lo expone Jorge Luján, y aquí voy a exponer yo un esquema que realicé, nuevamente les enfatizo la necesidad de ordenar bien la información cuando ustedes hagan sus reportes de lectura. Aquí van a ver otro ejemplo de cómo se ordena la información. Yo creo que la escritura de esquemas y de mapas conceptuales en nuestra profesión es fundamental, no solamente para realizar las tareas, sino también para la concepción de nuestra propia investigación. Bien, ¿cuál es el corpus aquí? Este corpus es un corpus que vamos a denominar nosotros todavía más diverso, más heterogéneo, porque aquí tenemos la historia de la conquista de la provincia del Itzá, de Juan de Villagutiérrez y Sotomayor. Aquí hay una cuestión muy importante, ¿verdad? Los Itzáes son un pueblo que, como ustedes van a ver, es dominado ya iniciando el siglo XVIII. Los Itzáes eran un pueblo con unas capacidades bélicas enormes, y las expediciones españolas no habían logrado someter a estas poblaciones de ese territorio que actualmente es el departamento de Petén. Después hablamos de las constituciones diocesanas del Obispado de Chiapas, de Fray Francisco Núñez de la Vega. Este es otro tipo de escrito, pero también muy importante, que vamos a analizar su contenido. La historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de Francisco Jiménez, ¿no?, que es un seguidor de la tradición de Remesal. La desahogo histórica apologética de las Indias Occidentales, y de ahí van a entrar dos obras muy importantes, que son la descripción geográfica moral de la diócesis de Guatemala y el compendio de la historia de la ciudad de Guatemala del presbítero Juarros. Aquí hay una cuestión muy importante, y son las fechas de publicación de estas últimas obras. Si ustedes ven, son obras que fueron publicadas en el siglo XVIII y a finales del XIX, pero tienen una amplia divulgación prácticamente en el siglo XX, y vamos a analizar este punto y ver cuáles son esas generalidades. Bien, cuando hablamos de la historia de la conquista de la provincia del Itzá, de Juan de Villagutiérrez Sotomayor, esta es una cuestión muy, muy importante, porque Juan de Villagutiérrez Sotomayor es una persona que lo que hace es recopilar gran parte de... Permítanme aquí, que no sé qué me está pasando aquí, vamos a ver. Muy bien, ya resuelto. Entonces, Juan Villagutiérrez Sotomayor fue uno de los más interesados en difundir qué fue lo que pasó en esa historia de la conquista de la provincia del Itzá. Solo que aquí hay una cuestión bien importante, y es algo que nosotros vamos a encontrar en varias obras que vamos a analizar, y es que Juan de Villagutiérrez Sotomayor no estuvo aquí. Acuérdense de que igual es el caso de López de Gómara, ¿no? López de Gómara fue otra persona que no estuvo en territorio americano, pero como ellos recibían los informes ante el Consejo de Indias, ellos tomaban de ahí información y escribieron esas crónicas. Por eso es que es importante el contexto, porque si no, cualquiera lo lee y dice, no, este fue uno de los que estuvo ahí. No estuvo ahí nunca. Entonces, sigue el modelo de López de Gómara. Francisco López de Gómara, en sus obras, sigue el modelo de exaltar, ¿verdad?, la incursión de los españoles en estos territorios, ¿no? Villagutiérrez nunca estuvo en territorio americano. Realmente esta obra lo que hace es mostrar lo cruento que fue ese proceso, entre comillas, de conquista y colonización, en realidad de dominio de los españoles sobre los itzáes, porque los itzáes eran guerreros muy experimentados, y había otra cosa muy importante. Actual Flores, en Itzá, no Jucum, era prácticamente una fortaleza, ¿no? Había cocodrilos, tenían unas grandes habilidades para navegar, entonces durante mucho tiempo no pudieron allanar, ¿no?, esta isla, y los conquistadores. Entonces fue muy difícil por eso dominar
al pueblo Itzá. Aparte que fue un pueblo que resistió durante prácticamente, vamos a decir, todo el siglo, parte del siglo XVI y siglo XVII al dominio español. Esto no quiere decir de que hubo constantemente un asedio español a ese territorio, pero sí hubo varias incursiones y todas fracasaron hasta que tiene éxito la última, que es hacia 1701. O sea que este territorio fue dominado iniciando el siglo XVIII. Eso es un dato muy interesante. Después vienen las constituciones diocesanas del Obispado de Chiapa, del dominico Fray Francisco Núñez de la Vega. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este trabajo? Porque el obispo Fray Francisco Núñez de la Vega, hacia finales del siglo XVII, fue una persona que tomó una posición, y aquí vamos a empezar a ver un conflicto. Los eclesiásticos que están a favor de la corona y los que no. Ahora, cuidado con la dicotomía de creer de que esto es una simple lucha entre los que están a favor o en contra del rey. No. Aquí también lo que se está discutiendo es la actuación del rey en sí, pero algo mucho más importante, la naturaleza de la actuación del monarca. Y cómo esa actuación del monarca muchas veces afecta, ¿verdad?, intereses que vamos a nosotros a considerar corporativos, institucionales de las congregaciones religiosas. Entonces, por ejemplo, Francisco Núñez de la Vega estaba en contra, por ejemplo, de la voracidad de muchos funcionarios, estaba en contra, ¿verdad?, de esta voracidad económica, estaba en contra también del maltrato a los indígenas, y él empezó a decir de que uno de los grandes problemas que había para poder administrar estos territorios era que el poder temporal no se sujetaba al espiritual. ¿Y esta idea basada en qué? Teoría de la donación papal. ¿Se acuerdan que hablamos de la teoría de la donación papal? Al final, todos esos territorios no son de los españoles, son territorios concedidos por gracia de Dios a los españoles. Entonces, si es la iglesia quien le concede esos territorios, entonces tienen que sujetarse a lo que diga la iglesia. Evidentemente, eso no iba a pasar. Porque aquí vamos a hacer una distinción que es fundamental y ojalá se les quede a usted grabada para siempre. ¿Ah? Y es la siguiente. Una cosa es el sistema colonial y otra cosa es el orden colonial. Ah, pero eso es lo mismo. No. Si hablamos de orden colonial, hablamos de la legislación. ¿Ah? Hablamos de cómo se ejerce el poder. Entonces aquí vamos a hacer una distinción muy importante. Cuando hablamos del sistema colonial, hablamos de ese conjunto de leyes que supuestamente se tienen que cumplir, pero que nunca se cumplían. Y el orden colonial es lo que pasa en la vida real. Miren, en historia tenemos que ocuparnos de un punto importante y es la realpolitik, la política real. Nosotros tenemos una serie de ideas y pensamos cuando escribimos historia que las leyes son así y que se deben llevar de tal manera, pero lo que pasa en realidad es otra cosa. Entonces en el mundo colonial americano sucede eso. Hay un sistema donde hay reglas, leyes de Indias en contra de la esclavitud y todo, pero un orden donde eso no se cumplía. Entonces es una distinción fundamental que hay que hacer entre el sistema y el orden. El sistema es lo que está puesto en la ley y el orden es lo que realmente pasa. Entonces aquí lo que realmente pasaba era que Núñez de la Vega decía, miren, aquí no se cumple nada de lo que está establecido. Entonces, lo que empiezan a cuestionarle a él es de que tiene posiciones en esas constituciones diocesanas del obispado que afectan el real patronato y las regalías de su majestad. Ese es el argumento que utilizan, ¿no? Dicen, miren, este señor está en contra del rey. Este señor, cuando critica nuestra actuación, está en contra del rey y el real patronato del que participa la iglesia. Era una manera de inhabilitarlo, ¿verdad? De desacreditarlo públicamente, porque él criticaba la voracidad de los funcionarios y la voracidad de quienes se habían establecido en todo este territorio. Acordémonos, ¿por qué estamos hablando de Chiapas? Chiapas formaba parte del Reino de Guatemala. Entonces, tiene un amplio valor historiográfico y etnológico estas constituciones porque cuentan mucho de lo que en ese momento estaba pasando. ¿Cuál es la finalidad que tiene Núñez de la Vega?
¿Es una finalidad política? No, su finalidad era instruir a los fieles y orientar la pastoral del clero. Pero no se puede establecer una pastoral en un lugar si no se conoce lo que pasa, si no se conoce la historia de los pueblos. Entonces él establece esas constituciones diocesanas como un marco de actuación para los sacerdotes, pero en ese marco de actuación hay una recolección de información y hay también una denuncia religiosa, una denuncia espiritual, pero también una denuncia política de lo que está pasando, y hay una posición también política que es propia de los dominicos, donde ellos dicen el poder temporal tiene que sujetarse al espiritual. Eso es lo que está en el sistema, pero en el orden pasaba otra cosa. Queda clara esta diferenciación entre sistema y orden, ¿verdad? Miren, esta diferencia es muy importante, porque nosotros no podemos entender cómo funciona la colonia si no entendemos las instituciones. Y aquí estamos hablando de las instituciones. Estamos hablando de la iglesia como institución y estamos hablando de la monarquía, de la corona como institución. Entonces, esta es una cuestión aquí central que tenemos que tocar. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, tenemos todavía una crónica militar, tenemos ahora unas constituciones diocesanas que aparentemente solo son unos escritos para instruir a los fieles de esta diócesis de Chiapas y para instruir a los sacerdotes, pero que tiene un gran valor historiográfico y etnológico, porque hablan de lo que pasa con los pueblos. En realidad, esto es una fuente privilegiada para la historia. Todos los informes eclesiásticos, todos los informes que mandan los sacerdotes, correspondencia, tienen gran valor para el desarrollo de la historia de este y otros periodos. Es muy importante. Bueno, después, Francisco Jiménez. Francisco Jiménez es un religioso dominico de Écija, Andalucía, pero es un hombre de una inteligencia impresionante. Acuérdense que Francisco Jiménez fue de los recopiladores del tesoro lingüístico de los pueblos indígenas de Guatemala. Él se dedicó a hacer esa recopilación, escribió esta historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, más o menos entre 1716 y 1721, y al mismo tiempo él hace toda esta recopilación del tesoro lingüístico de los pueblos indígenas. O sea, no solamente es un escritor y sacerdote, sino que es también un destacadísimo lingüista. Entonces, otra obra que él escribe es la historia natural del Reino de Guatemala, que aquí, ojo, hay un cambio. Ese cambio, ¿con quién había empezado? Había empezado con Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, donde hay un recuento del medio natural. Pero ya Francisco Jiménez lo que hace es escribir una historia natural, o sea, ver cuál es la naturaleza de esta parte del mundo. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Francisco Jiménez escribe la historia de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala para responder a muchos de las proposiciones establecidas por Francisco Vázquez, Juan de Villa Gutiérrez y Francisco Fuentes y Guzmán. Él dice que muchas cosas que ellos sostienen no son exactas. Ojo aquí hay una polémica historiográfica allá. Y esa polémica gira en torno a una cuestión muy importante, ¿verdad? La veracidad de los hechos. Pero al mismo tiempo de la veracidad, otra palabra que es todavía mucho más fuerte: credibilidad. Pero es que eso es similar. No. Incluso podríamos hacer la búsqueda en el diccionario de la lengua española. Vamos a ver si la hacemos y se la voy a mostrar. Vamos a hacerlo de una vez aquí en la red. Vamos a ver. Esto es una cuestión rápida. A ver. Vamos a ver. Y de una vez voy a buscar la otra y se la voy a mostrar para que vean la diferencia. Bien, ahorita lo vamos a ver, entonces los muestro.
Veracidad viene de veraz. ¿Qué dice el diccionario? Que dice, usa o profesa siempre la verdad. O sea, que se cuenta la verdad ahí. Entonces, esa es la principal polémica. Y credibilidad viene de creíble. ¿Qué es creíble? Que puede o merece ser creído. O sea, que eso que se cuenta puede ser aceptado como verdadero a partir de que profesa la verdad. Entonces, son dos cuestiones distintas. La verdad se refiere a que los hechos sucedieron y la credibilidad a que hay un consenso en torno a que esos hechos sí sucedieron. Eso es una cuestión bien importante cuando hablamos en historiografía de estos temas. Hablamos de credibilidad y hablamos de veracidad. Entonces, la historiografía tiene que tener ambas características, ¿verdad? Ser veraz, porque cuenta hechos que sucedieron, y ser creíble, o sea, que se puede contrastar que efectivamente lo que dicen varias personas es creíble. Entonces, lo que quiere hacer Francisco Jiménez es eso, es decir, algunas cosas que ellos dicen no son muy exactas y va a proponer sus argumentos para que así sea. Lo más interesante es que también aquí no solo hay una polémica en torno a la veracidad y la credibilidad, sino que hay también una serie de polémicas donde alguna obra, ¿verdad?, ya no se considera historia. Ojo aquí con esto. Entonces los cronistas sí sabían lo que era historia. Claro, si ellos habían recibido una formación renacentista. Y acuérdense usted que la formación renacentista es una formación clásica, donde el concepto clásico de la historia en el mundo romano, ¿cuál es? A ver si ustedes lo recuerdan. ¿Qué función tiene la historia? Explicar procesos. No, esa es una definición contemporánea. Roma. Vámonos al tiempo romano. Explicar procesos, eso es actual. Además, la historia no solo explica procesos. Eso es la sociología. Ojo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la historia en el mundo clásico? Ariel Lemus ya se fue a Grecia, registrar logros de los hombres. No, Roma, educación romana clásica, precisión. Situémonos en el periodo. ¿Qué función tenía la historia ahí? Tenía dos funciones en realidad. ¿Cuáles eran? Uno, la historia tiene una función instructiva, que es lo que acaba de decir Pablo Josué Cáceres. Dar enseñanza a los gobernantes. Primera función de la historia. Y número dos, a partir de la enseñanza de los gobernantes, enseñar al pueblo. O sea, la historia es maestra de la vida. Entonces tiene una finalidad de instrucción a los gobernantes y de enseñanza ética. Ese concepto del mundo clásico lo aprendieron estos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tuvieron una formación clásica, renacentista, y en el Renacimiento el aspecto de la comprensión clásica de la historia como maestra de la vida y para enseñar a gobernar es fundamental y se va a mantener hasta el siglo XVIII, incluso inicios del siglo XIX. Entonces viene Francisco Jiménez y habla de esto, califica la recordación florida de Fuentes y Guzmán como, cito, ensalada de todas hierbas porque tirando más a farmacopea que a apariencia de historia. Fíjese usted qué cosa tan tremenda. Dice, lo que él publica es una mezcolanza, pero eso historia no es. Entonces él tiene la conciencia de la historia, también de otra dimensión muy importante. Hablé de enseñanza para la vida, hablé de instrucción a los gobernantes, pero ¿qué dimensión tiene la historia? Ahora sí nos vamos a pasar a la actualidad. ¿Cuáles dije yo que eran las dos dimensiones que tiene la ciencia histórica en la actualidad? A ver si se acuerdan. Esa es una cuestión fundamental. ¿Cuáles son las dos dimensiones aceptadas por la comunidad de los historiadores a nivel mundial sobre nuestra disciplina? Que la historia es esto y esto. ¿Qué dije yo que era?
que la historia es, 1, relato, y 2, conocimiento. La historia tiene ambas dimensiones, porque la historia no es posible como tal si no establece una narración que tiene unos criterios de construcción que la llevan a ser una ciencia humana, como dicen los franceses. Aquí se habla mucho de ciencias sociales y en realidad la historia, les voy a decir algo, está entre ambos campos. Incluso la historia está más en las ciencias humanas, en las humanidades, que en esas ciencias sociales anglosajonas, cuantitativistas y, vamos a decir, también institucionalistas. O sea, nosotros estamos en ambos mundos, pero la historia es una narración humanística fundamentalmente y es una ciencia porque tiene unas reglas de construcción. Entonces, ojo, Francisco Jiménez tenía una claridad de que la historia es una narración y tiene que ser una narración construida bajo criterios de análisis comparativo. Esa era otra idea clara del mundo renacentista y el mundo clásico. Es que aquí no estamos nosotros tratando con gente que solo recopila. Ojo con eso, porque en la escuela se ha repetido mucho ese tópico y ese es otro topicazo. Miren, este curso es para quitarles a muchos un montón de tópicos que se repiten en la escuela, como que fueran grandes verdades, y no es así. ¿Ah? Y uno de los tópicos es que los cronistas solo recopilaban, ¿no? Si esta era gente que tenía un criterio, si no esas obras, solo pongan ustedes atención a esto. Si esta gente solo se hubiese dedicado a recopilar como tal, estas obras no hubieran trascendido, ni fueran importantes. Han trascendido porque tienen un criterio científico también de construcción. Si solo hubiese sido una recopilación, tal vez estuvieran ahí, pero no tuvieran la importancia que tienen ahora. Y finalmente, Francisco Jiménez, al igual que Francisco Núñez de la Vega, defienden las posiciones de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Cuál es la posición de Bartolomé de las Casas? El defensor de los indios. Ojo, salgamos de esos tópicos. Salgamos de ese tópico de que Ginés de Sepúlveda hablaba de la inferioridad de los indios y Bartolomé de las Casas hablaba del genio de los indios. No, aquí lo que había era una diferencia sobre el modelo de conquista que se tenía que desarrollar de estos territorios. Y ese modelo de conquista es un modelo donde se quiere justificar la esclavitud de los indígenas, pero por otro lado, Bartolomé de las Casas dice, no, los indígenas no deben ser esclavizados, pero sí deben ser tutelados. O sea, hay que crear una república de indios donde nosotros vamos a tutelar. Y los dominicos lo hicieron en las Verapaces. Establecieron sus conventos con una importante mano de obra indígena que proveía toda la economía del convento, pero que les prestaba condiciones, vamos a decir, de desarrollar sus labores, condiciones sociales y condiciones de vivienda mejores que en otras explotaciones y haciendas que había durante el periodo. Entonces la posición de Fray Bartolomé de las Casas no es solo defensa de los indios sin más, no, es una república tutelada de indios por parte de los dominicos. O sea que siempre se asume en los indígenas una inferioridad. O si no son inferiores, sí necesitan ser tutelados. Pero ¿cómo se puede sostener eso? Y en ese momento esa era la idea. Además, hay una idea clásica. ¿Cuál es el principio fundamental sobre el cual debe basarse el vencedor sobre el vencido en toda la edad antigua y el mundo clásico? Cuando yo venzo en una guerra, ¿a qué tengo derecho? A ver si alguien puede contestar eso. Si yo venzo en una guerra, ¿a qué tengo derecho? Primordialmente. Ya no se acuerdan de Universal 2. Y 1 también. Si yo venzo a otro en combate, mi derecho es esclavizarlo. Tengo ese derecho a hacerlo esclavo. Tengo ese derecho a dominarlos. ¿Ah? Dice, harán esclavizar a los vencidos. Esa es una cuestión que viene del mundo clásico, pero viene sobre todo de Aristóteles y los filósofos griegos.
Entonces, todas estas ideas están en la educación renacentista y clásica de los que escriben aquí. Bien, por eso es de que Jiménez, por eso es de que Núñez de la Vega dicen ya tenemos que abandonar esa idea de la esclavitud y lo que tenemos que hacer es crear esa república tutelada, los indios bajo la tutela de la orden dominica. Bien, vamos, eso es un tema largo, pero vamos a seguir. Después está la Isagoga Histórica Apologética de las Indias Occidentales, publicada en 1892. Miren, vamos a ponerle atención a las fechas de publicación, sobre todo de la historia de Jiménez. Miren en qué año fue publicada, en 1929. Tanto tiempo que pasó sin ser conocida. Y aquí hay otra cuestión bien importante, y es otra idea que en la escuela se ha repetido, ¿verdad? Que la Academia de Geografía e Historia es una entidad conservadora, favorable a los militares, favorable a la élite, a la oligarquía. La Academia de Geografía e Historia de por sí ha sido una institución, efectivamente, conservadora políticamente, ligada a los gobiernos. Pero por otro lado, gran parte de las obras importantes de la historiografía centroamericana y guatemalteca fueron publicadas bajo su auspicio. Ah, pero es que era el Estado el que les... Sí, pero hubo personas dentro de esa corporación que se preocuparon por eso. Si no, muchas de estas obras nosotros no las tuviéramos. ¿Ah? Entonces, miren, es muy importante lo siguiente. Nosotros tenemos no hacer juicios, porque los historiadores no hacemos juicios. Pero nosotros no tenemos que hacer valoraciones, como lamentablemente ocurre muchas veces en la escuela, solo por la adscripción política de las personas. No, hay que valorar a las personas por su trabajo y no por su adscripción política. Es que es de derecha, es que es de izquierda, y si trabajó y si tuvo un gran aporte, ¿cuál es el problema que sea de derecha o de izquierda? Tenemos que abandonar esa idea de la primacía o lo ideológico como único criterio para valorar el trabajo de una persona. Hay que dejar esas ideas completamente obtusas que se han tenido durante mucho tiempo. Entonces, la Isagoga Histórica Apologética de las Indias Occidentales, publicada en 1892, sostenía que los indígenas americanos, aquí vamos a tener un tema bien interesante. Dice, doctor, nos quedamos viendo la página web de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Bueno, permítanme, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir esto. Qué bueno que me dijeron. ¿Sí se ve ahora? Listo. Sí, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Aquí hay una cuestión bien importante que vamos a ver con la Isagoge. Hay otra idea, fíjense ustedes, muy importante. Aparte de que hay ideas que sostienen gran parte de los principios renacentistas y del mundo clásico, la historia de la historiografía, hay otro punto bien interesante, que era una idea muy fuerte en este momento dentro del mundo cristiano en Europa. Y esto es el milenarismo. ¿Cómo es eso que el milenarismo? Si eso es que las sectas protestantes creen que Jesús va a gobernar por 1000 años. No, esa idea viene desde mucho antes. Y toman varios de los textos de la Biblia donde dicen de que las tribus perdidas de Israel van a ser reunidas nuevamente. Entonces, como ustedes saben, gran parte de la presencia de los pueblos en este territorio, en América, se deben en gran medida a las migraciones, y es una cuestión que ustedes vieron. Pero aquí hay una idea muy importante que se sostiene en la Isagoge, pero también en otros escritos, y es que los indígenas americanos provenían de las tribus perdidas de Israel. O sea, de que gran parte de los pueblos que estuvieron acá descienden de las tribus de Israel. Entonces, una de las suposiciones que hacen los autores es que el alto grado de organización de las sociedades mesoamericanas se debe a eso, que forman parte de las tribus perdidas de Israel. Y era otro argumento muy socorrido para decir que no estaba justificada su esclavización total, porque también eran hijos de Dios. Y esa es otra discusión muy importante. Pero la Isagoge, de la que no se conoce el autor, se cree que es un fraile dominico, sostenía esto. Los indígenas americanos provienen de las tribus perdidas de Israel. Y esa era una manera como de tratar de explicar su alto desarrollo organizativo.
Bueno, aquí lo que estamos encontrando nosotros son siempre crónicas misionales y crónicas militares. Aquí vamos a encontrar un gran cambio ahorita. Vamos a explicar ese cambio. ¿Todo claro hasta aquí o hay dudas? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver qué dicen acá. Bastante claro, dice José David. Muy bien. Permítame, solo quiero aquí ampliar. Bueno. Aquí se va a empezar a dar un cambio muy importante. Y es este cambio. De esas crónicas misionales, de esas crónicas militares, vamos a pasar a los informes y a las encuestas. Pero las encuestas son algo actual. No, en esta época ya se hacían. Entonces aquí viene hacia nosotros un libro muy importante y publicado hasta el año 1958 y que fue escrito en el siglo XVIII, más o menos hacia 1756-57, es la descripción geográfico-moral de la diócesis de Guatemala, del arzobispo Pedro Cortés. Es una cuestión que se pierde de vista habitualmente, y es creer de que la arquidiócesis de Guatemala solo abarcaba Guatemala. No, eso es un proceso ya contemporáneo. Abarcaba gran parte de Centroamérica, hasta Costa Rica. Entonces, en ese momento, Pedro Cortés y Larraz está muy preocupado como arzobispo de cuál es el estado demográfico, social, económico y cultural de la arquidiócesis que él dirige. O sea, en qué situación está. Entonces, lo que se le ocurre hacer es, bueno, lo que voy a hacer acá para tener toda esa información, yo no la puedo recopilar solo, entonces voy a mandar un cuestionario a cada uno de los sacerdotes y los manda estos cuestionarios a sacerdotes de gran parte de las parroquias de Guatemala y actualmente de El Salvador. Y ahí es donde a él se le envían una gran cantidad de informaciones sobre lo que estaba pasando. Y después él publicó esta descripción geográfico-moral, que ustedes la tienen ahí en la antología, y deben encontrar ustedes una gran problemática que había en las poblaciones. Y una de las principales problemáticas, decía él, era el amancebamiento, ¿no? Las personas que se casaban, se juntaban sin estar casadas por la iglesia, y la ebriedad. Incluso cuando habla de los pueblos del oriente del país, ya habla, ¿verdad?, del temperamento belicoso de la gente, de los machetes, del trago, etcétera. Entonces él aquí empieza a dar un gran retrato de lo que está pasando en esta región en el siglo XVIII. Entonces, esta es una cuestión fundamental, porque cuando hablamos de la descripción geográfico-moral de la diócesis de Guatemala, hablamos ya de un cambio en la historiografía. Estamos hablando de una descripción y estamos hablando ya de informes precisos, con informaciones precisas. Entonces pasamos de la crónica, ojo aquí con este cambio, a los informes. Pero es que con Bernal Díaz también había partes de guerra, sí, pero eran materiales que ayudaban a enriquecer la crónica. Aquí en este momento, esa información que proviene de los informes empieza a tomar mayor protagonismo dentro de las obras. Entonces, esta es una cuestión aquí muy importante. ¿Por qué razón? Porque ya las informaciones que están contenidas en estas encuestas, en este tipo de cuestiones, empiezan a tener mayor importancia dentro de las crónicas. Entonces, la descripción geográfico-moral de la diócesis de Guatemala de Cortés
Y la RAS en este momento ya empieza a tener otra característica distinta, y es una gran cantidad de informaciones, y las historias que empiezan a escribirse en este momento tienen esta gran cantidad de informaciones. Bien. Asimismo, vamos a tener en la descripción geográfico-moral de la Diócesis de Guatemala mapas, croquis, que es información también muy importante. Y algunos de esos croquis les fueron enviados, ¿verdad?, en alguna medida a Cortés y Larraz, y él los compila. Gran parte de toda esta crónica está en el Archivo General de Indias. Ahí estuvo guardada por mucho tiempo, y hay otra serie de informes. De hecho, hay un segundo escrito, ¿verdad?, de esta descripción geográfica moral, que ya lo ha trabajado el maestro Alejandro Conde Roche, ¿verdad?, en el Archivo del Arzobispado, y hay una versión que se va a publicar. Bien. Un momento que aquí están los estudiantes que son candidatos a representantes en el Consejo Directivo y les quieren dirigir unas palabras. Está aquí Marcela Rodríguez Uceda. Entonces le voy a hacer este tiempo de mi clase para que hable con ustedes y continuamos con la clase. Gracias, doctor. Buenas tardes. Mucho gusto de saludarlo. Mucho gusto. Y muchas gracias por el espacio ya en la recta final de la promoción que andamos haciendo aula por año. Pues muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes a todos y mucho gusto. Voy a mandar un saludo así especial fuera de protocolo al maestro altarero de Amatitlán, Eric. No sabía que estaba aquí, Eric. Mucho gusto de saludarlo. Espero que esté bien. Buen altarero, por supuesto. Y bueno, Gerardo y yo somos la planilla 1 para representación estudiantil en las siguientes elecciones de la escuela a realizarse el 26 y 27. Y yo soy Marcela, formada en en 2 de las 3 carreras del Sabatino, que es archivística y el profesorado, y soy también representante del Consejo Paritario. Le doy la palabra a mi compañero Gerardo, quien es que tiene más información acerca de nuestro plan y de lo que tenemos trazado para las carreras del diario. Hola compañeros y compañeras, es un placer estar acá, perdón por la interrupción, muchísimas gracias doctor por este espacio. Nosotros no queremos quitarles muchísimo el tiempo, como dijo mi compañera, yo soy Gerardo, soy de antropología, actualmente pues tengo pensum cerrado y estoy trabajando en mi tesis, y juntos conformamos la planilla número 1 para el Consejo Directivo. Explicarles acá nuestra propuesta de trabajo les quitaría muchísimo tiempo y no es nuestra intención, dado que uno de nuestros ejes de trabajo es fortalecer lo académico y sería contraproducente, ¿no? Así que en el cajón de comentarios les voy a dejar un enlace para que puedan descargar nuestra propuesta de trabajo, y también les voy a juntar el enlace para que puedan entrar a nuestra página de Facebook. Esperamos sus retroalimentaciones, sugerencias u objeciones en caso de que las hubiera. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad al menos de leer nuestra propuesta de trabajo. Les recuerdo que las votaciones son el 26 y 27, también se van a hacer ese mismo día, las de director, y por eso es que es importante que lleguen, independientemente si votan o no por nosotros, tienen que llegar a escoger alguna planilla de las que están postuladas, porque al final de cuentas el Consejo Directivo es un órgano de suma importancia para el estudiantado, ya que es, digamos, la máxima autoridad y académico de la historia. Yo me despido, no sin antes pues, disculparme de nuevo por esta interrupción, y como les digo, acá en el cajón de comentarios les voy a dejar nuestra propuesta de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes por el espacio tan rapidito, ya que la otra semana hay parciales, ya no vamos a poder pasar como lo teníamos planificado con usted. Entonces, esperemos que puedan llegar. La escuela da la garantía de todas las medidas de bioseguridad. Ayer tuvimos una reunión sobre eso, ¿verdad? Lo único es que no pueden llegar, ya saben, como con las medidas, ¿verdad? Ni con pantaloneta, ni con la saliva o el estornudo. Así que esperamos puedan llegar porque es legitimar el proceso, ¿verdad? El proceso hay
hacerlo porque así son las decisiones y así la administración. Entonces, ojalá podamos, pues que lleguen, ¿verdad? A cualquiera de las 3 planillas que hay, porque somos 3 y eso es lo alegre que hay. Así que muchas gracias. A ustedes. Gracias, Eric. Mucho gusto. Cuídese. Muy feliz tarde. Sobre esta situación de la descripción gráfico-moral estaba yo haciendo un gran énfasis en de formas. Pero si informes a todos los funcionarios, pero estos informes muchas veces se quedaban dentro del archivo del Consejo de Días, etcétera, pero no entraban estas informaciones dentro de la redacción de historia. Y eso es lo importante en este momento, que ya el material de esos informes se incorpora. Un proceso que para nosotros es normal en la actualidad, pero que en ese momento aquí se está dando cambio también. Y ese cambio es la entrada mucho más expandida de principios modernos en la construcción del conocimiento. Parte de esos principios modernos tienen que ver con la veracidad, tienen que ver con la actitud. Entonces es muy importante compilar datos para poder escribir informes y para contar. Como en el archivo general para guardar la geografía de Guatemala hasta 1958. Y como ya sabía, el maestro Alejandro Conde Roy encuentra un escrito complementario de esta descripción y la desarrollo de comentarios posteriores sobre la cita que hizo, porque es una cuestión muy importante. Él manda esa encuesta y cita una gran parte del territorio. Él también incorpora sus propias observaciones durante esta obra. De la región centroamericana. Entonces, por eso también esta obra tiene este alcance, pero obviamente sucedían otras cuestiones dentro de la región centroamericana que a partir del trabajo de otros colegas las estamos conociendo, ¿verdad? En el caso de, vamos a hablar en este momento de Ana Margarita Gómez, en el caso de El Salvador, para este periodo, estamos hablando de los trabajos de la colega lo que estaba pasando en Centroamérica durante este periodo. Entonces,
un presbítero, es un sacerdote diocesano, no pertenece a ninguna orden religiosa, emprende su obra a falta que no hay una historia sobre la ciudad de Guatemala. Pero hay alguna cosa muy importante. Ya Juarros está consciente que tiene que escribir esa historia porque esa historia tiene que darle un sentido de valor y de identidad a los guatemaltecos. Ese es un sentido ya regional, que estuvimos hablando un poco del peso del regionalismo en la construcción de la realidad centroamericana. Aquí a lo que estamos asistiendo es algo muy importante, un nacionalismo, iniciales de ese nacionalismo. Entonces dice Juarros, hay que empezar a hablar de lo que pasa en... Entonces era un hombre convencido de la importancia de la historia, pero esto es una cosa que a él se le ocurre. No, clásica y ya de la historia cupo central, porque la ilustración tiene una visión concreta de la historia y le da a visión del pasado, partir del pasado entre lo que fue. Aquí no se puede decir que leer ilustrado, etc., pero ya esos criterios ilustrados están presentes. Esos criterios ilustrados coexisten con esa cultura del antiguo régimen. Así que mucho cuidado con los modelos derivativos, de creer que porque había ideas ilustradas en Francia e Inglaterra, esas vienen aquí y se asumen. No. Aquí lo que hay es una conjunción de esas ideas modernas con las ideas del antiguo régimen. No obstante, Juarros es una persona ya influenciada por esas ideas modernas. John Bailey, ¿alguien sabe quién fue John Bailey? Porque, a ver, ¿quién es John? A ver, ¿quién es John Bailey? Bueno, John Bailey es un agente comercial. Es un agente comercial que tenía la misión de buscar algo que siempre se ha perseguido en América Central, y es un canal interoceánico. Entonces John Bailey había hecho una serie de negociaciones, sobre todo con el Estado de Nicaragua, para la construcción de un canal interoceánico. Después ya hay una serie de tratados entre Inglaterra y Gran Bretaña de que no se va a construir ningún canal interoceánico en Nicaragua. Eso siempre fue una idea que se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces John Bailey, mientras recorrió Centroamérica en ese periodo, se dio cuenta de la obra de Juarros y se encargó de traducirla al inglés y la publicó en Inglaterra. Fue una obra muy importante porque dio a conocer gran parte de lo que sucedía en Centroamérica en el siglo XIX en Europa. Sobre todo porque las obras de Remesal y de Vázquez no era fácil conseguirlas, ¿no?, en ese momento. Entonces aquí hay otra cuestión muy importante, el mercado de libros. Cómo se conseguían las obras. Ese es otro aspecto que ya no da tiempo de Entonces, como ustedes están viendo, estamos pasando de crónicas misionales, de crónicas de guerra, a descripciones, a historias específicas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un cambio en la escritura. Pero ese cambio en la escritura se está dando por diversas razones. Hemos hablado de la penetración de esos principios modernos, pero ¿por qué las ideas modernas en ese momento tienen mayor presencia en América Central? Sencillo. ¿Qué pasó a inicios del siglo XIX, perdón, en las relaciones entre España y sus colonias? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Así que no se acuerdan. ¿Qué pasa ahí? Sí, llegan ideas ilustradas, pero ¿qué? Antes de la independencia, José, ¿qué pasa?
es precisamente lo que pasa antes de las independencias. España entra en una crisis. Hay una invasión napoleónica. Napoleón pone a su hermano como gobernante de España y hay después una restauración monárquica en España. Ahora, ¿esto qué lleva? A una crisis en las relaciones entre España y sus todavía colonias. Lo que hay en ese momento es un movimiento anticolonial completamente. Entonces, parte de las ideas que alientan ese movimiento anticolonial tienen que ver con, posteriormente, lo que se llama la independencia, pero también tienen que ver en la escritura de la historia. La escritura de la historia está cambiando. Está bajo criterios ilustrados, está bajo criterios modernos. Le interesa mucho más la veracidad, le interesa mucho más hablar de aspectos específicos que no se hablaban. Y parte de la idea de este desarrollo científico impulsado por los principios ilustrados es este nuevo género que va a aparecer aquí. Pónganle atención. Primero, crónicas militares, crónicas misionales, historias que tienen diversidad de materiales como informes o historias específicas como la de Juarros. Aparecen este nuevo género, miren que está ahí, relaciones geográficas e históricas. Así como Cortés y Larraz pedían informes, se le empiezan a pedir a las autoridades informes, relaciones de partidos, de alcaldías mayores, de corregimientos. Entonces, las autoridades políticas empiezan a mandar esas relaciones y esos informes. Vamos a encontrar una publicación como el extracto de una relación sobre el antiguo reino de Guatemala de Luis Díaz de Navarro, ¿no? Que es otro personaje importante. De ahí, ¿verdad? Y este estado de 1921 por el presbítero José Mariano Méndez. O sea, aquí encontramos relaciones geográficas e históricas, donde se da constancia del territorio. Entonces, volvemos a repetir, crónica militar, crónica misional, tenemos ya descripciones, historias escritas con diversidad de materiales, historias específicas, relaciones geográficas e históricas. La escritura de la historia empieza a cambiar. Empezamos a tener una mayor diversidad de géneros. Y por supuesto vamos a encontrar las memorias, que es otro género que va a aparecer acá. Como la memoria sobre el fomento de la fecha de cacao y de agricultura de 1710, donde tiene un lugar primordial en la sociedad, pero al mismo tiempo son las personas que cultivan gran cantidad de saberes. Y en este momento hay una preocupación muy importante y es cómo potenciar la producción y cómo potenciar la economía. Porque España ha estado en una gran crisis financiera por librar una gran cantidad de guerras, hay que pagar más impuestos y realmente las economías no daban para más y se estaba pensando en que esas economías tuvieran un segundo empuje. ¿A partir de qué? Del impulso a nuevos cultivos, cacao y otros ramos de la agricultura y experimentar con otros. Esto tiene que ver con otro gran proceso. Así como hemos hablado de lo que está pasando en Europa, vamos a hablar de lo que pasa también en este momento en España. En este periodo final del siglo XVIII para el siglo XIX están surgiendo las sociedades económicas, que son agrupaciones ilustradas que lo que pretenden es fomentar un cambio económico, pero también de ideas. Todos estos principios ilustrados están presentes. Fíjense ustedes, toda esa crisis política española, todo ese movimiento anticolonial en las ya dentro de poco antiguas colonias y toda esa presencia de nuevas ideas cambia la historiografía, cambia la escritura de la historia. La historia es expresión del contexto. La escritura de la historia tiene relación con el contexto. Por eso aquí nos insisto. Aquí estamos viendo también cómo las condiciones políticas cambian la escritura de la historia. Bien, ¿qué cambios podemos nosotros terminar de registrar aquí? Solo que antes de esto, nuevamente pregunto si queda claro todo.
Dice Lemos que si se puede repetir. Bueno, estamos diciendo que cuando nosotros vemos los cambios en la escritura de la historia en el periodo colonial, que va de las crónicas militares, de las crónicas misionales, hacia obras que se nutren de diversidad de materiales o historias específicas como la historia de Juarros, aparecen otros géneros como relaciones geográficas e históricas y las memorias que solo son reflejo de un cambio. Y el reflejo de ese cambio es un reflejo de lo que está pasando en Europa con la crisis política española, lo que está pasando respecto a la llegada de las ideas ilustradas, ¿no?, durante todo el siglo XVIII, al advenimiento de un movimiento anticolonial en América Central y ante el impulso de las sociedades económicas que buscan que estas nuevas ideas políticas, sociales, también se traduzcan en economías donde haya una diversificación. Entonces, la idea central es ver cómo la historia cambia por todas estas condiciones políticas. O sea, el contexto es el que empuja este cambio en la escritura de la historia. Esa es la idea central. ¿Queda claro o hay que clarificar algo más? Bien, generalidades. ¿Qué aspectos vamos a concluir nosotros sobre todo lo que hemos visto hoy? Bien, primero, a pesar de todo lo que yo he dicho de último, hay una presencia mayoritaria de eclesiásticos. E incluso muchas de estas obras ya consideradas bajo criterios ilustrados son escritas por eclesiásticos. Primero, hay eclesiásticos que escriben, sobre todo, ya lo hemos dicho varias veces, con la finalidad de exaltar la labor de sus órdenes religiosas y de la Iglesia Católica, porque eso es lo que les va a dar favor ante el rey y ante sus autoridades. Y hay una cuestión muy importante. Las crónicas tienen una preponderancia debido a un factor también que tiene que ver en la escritura de la historia: terremotos. 1717, que es un terremoto que todos conocemos, el terremoto de 1753 y hay otro en 1851. Todos estos elementos naturales también motivan la escritura, ¿verdad? Y ustedes van a encontrar menciones a terremotos y catástrofes naturales en estas obras. De hecho, siempre se consideró, yo se los contaba en otra clase, un misterio el tema de la destrucción, ¿verdad?, de Almolonga, ¿no?, actual Ciudad Vieja. ¿Y qué era lo que pasaba? Mucho de lo que pasó cuando fue ahora el deslave del volcán de fuego, ¿no? Y es de que estas son zonas donde hay un nivel de precipitación de lluvias tan grande que erosionan los territorios, y a la hora de una erupción pasó lo que pasó, que cayó esa cantidad de lava a más de 170 kilómetros por hora y a más de, algunos dicen 600 o 700, ¿verdad?, grados centígrados. Bien, entonces los fenómenos naturales son también un causante importante de la escritura de estas obras. Hay en ellas una tensión, y es una tensión que establecemos entre la actuación de la monarquía y otros que critican el orden vigente, ¿verdad? No solamente Francisco Núñez de la Vega, sino que también Cortés y Larraz, ¿verdad?, es muy crítico de lo que está pasando, y García Redondo, ¿verdad?, el canónigo García Redondo, critican lo que está pasando y critican la actuación de la monarquía, y muchos critican la manera en que está organizada la sociedad en este momento. Cambio fundamental. Pasamos de un corpus donde predominaban las crónicas militares y misionales a un corpus más heterogéneo, en el que hay un predominio de la crónica, pero el estilo de la escritura empieza a cambiar. ¿Y cuál es ese estilo? Evidentemente, si las obras de historia en este momento se empiezan a nutrir mayoritariamente de informes y que tienen una pretensión de mayor exactitud, entonces en este momento la escritura va a ser menos narrativa y va a ser más informativa y más directa. Entonces, ese es el otro cambio. De una serie de géneros predominantes como la crónica misional y militar, pasamos a una diversidad de géneros, pero también empieza a cambiar la escritura. Vamos a pasar a una escritura que va a tener un carácter más informativo y menos narrativo. Entonces, es muy importante que veamos esto, porque hemos analizado la
escritura de obras de historia, desde 1632 prácticamente hasta 1823. Aquí lo que hemos adquirido es un panorama, pero sí nos vamos a detener después en qué significa escribir una historia de descubrimientos, que es el documento que ustedes están leyendo de Dominique de Courcelles. La profesora hace un análisis muy interesante de algunas figuras que se utilizan en la escritura de la historia. Y por otro lado, el tema de comunicar, que es lo que analiza el profesor Carlos González, y es qué importancia tiene comunicar la experiencia en el mundo moderno. ¿Por qué es tan importante comunicar la experiencia a través de la historia? Esos son los dos temas nuevos que vienen, pero aquí ya hicimos un gran recorrido de la diversidad de géneros y los cambios en la escritura de la historia desde, vamos a decir, el siglo XVI, inicios del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. Es un recorrido demasiado grande el que acabamos de hacer, pero es importante que ustedes tengan una línea de tiempo y puedan ver unas obras representativas. Por supuesto que vamos a seguir hablando de esto. ¿Alguna duda o queda claro todo el panorama? Pregunta Arwin Carrillo que si la intención de informar forma parte del protonacionalismo. No, forma parte de un criterio moderno de comunicar la experiencia y ofrecer una información fiable. Forma parte de ese cambio, de una mayor presencia de las ideas ilustradas. El protonacionalismo va a estar presente en obras como la de Domingo Juarros, porque es una obra terminada en un ambiente ya de gran crisis de relaciones del Imperio Español con las antiguas colonias. Hay un movimiento anticolonial, entonces ahí surge ese sentido de protonacionalismo, pero no entendido como la formación del Estado de Guatemala. Quitémonos esa idea estatista. Se está hablando de Guatemala como la tierra de referencia, la tierra donde se vive. Guatemala en ese momento todavía geográficamente tiene una concepción bastante amplia. No se habla de un Estado de Guatemala. Entonces el protonacionalismo se refiere a la pertenencia al territorio. Entonces, el cambio no está dado por una idea protonacionalista. El cambio está dado por la presencia de criterios modernos e ilustrados en la escritura de las obras. ¿Alguna cuestión más? Bien, si hay una claridad, quiero proponerles este cambio. Ahorita lo vamos a ver. Miren, nosotros tenemos, si nos fijamos, para mañana la entrega de este reporte de lectura, que es del documento de la doctora Dominique de Courcelles, Escribir la historia de los descubrimientos y las conquistas del Nuevo Mundo en los tiempos de Carlos V y Felipe II, que es otro tema que no hemos tratado, la influencia de las monarquías. Entonces, yo lo que propongo es que el día de mañana yo voy a dar otra clase sincrónica sobre el contenido de este estudio para que a ustedes les sirva para preparar su informe. El jueves 25 hacemos el examen parcial, que es del documento del doctor Carlos González, Experiencia en Comunicación, en su libro Homo Viator, Homo Scribens. Hacemos el examen como se había programado y dejamos la entrega de este reporte de lectura 2 para el jueves 4, ¿verdad?, de marzo. Y el viernes 5 de marzo se puede hacer esta actividad complementaria donde vamos a pasar a crónicas indígenas. Mi pregunta es si están de acuerdo con hacer ese cambio, que tengamos esa clase mañana del documento del segundo reporte de lectura. Yo también así gano tiempo para terminar la revisión del primer reporte de lectura porque los quiero revisar bien, y hacemos el jueves 25 el examen parcial y pasamos esta entrega para
el día jueves 4 de marzo. Si están de acuerdo, por favor, escribirlo. Bien, entonces ya tenemos una opinión mayoritaria, vamos a dejarlo así. Entonces el día de mañana podemos ya tener esta clase sobre el trabajo de la profesora Dominique de Courcelles y conversar un poco sobre estos criterios de escritura, ¿verdad? De las conquistas y los descubrimientos en las épocas de Carlos V y Felipe II. Dice, si la entrega del reporte número 3 no cambia, no, el asunto es solo hacer este pequeño ajuste, pero yo soy siempre la idea de mantener lo más posible el calendario, ¿verdad?, que tenemos, por supuesto. Y esto ustedes ya van a tener un espacio para trabajarlo, claro, no quiere decir que no tengamos alguna dificultad y tengamos que hacer un cambio, pero en principio mantengámoslo así. Bueno, muy bien, espero que no haya sido muy cansado para ustedes, que haya sido interesante. Y pues consciente de que esto es la intención de menos clases sincrónicas, ¿verdad? Nos vemos mañana para hablar un poco del documento de Dominique de Courcelles y por supuesto que yo me preocuparé ya de poner otras actividades complementarias asincrónicas que permitan también una variedad en el curso, porque no es lo mismo tener clase presencial que estar bajo estas clases, que es muy cansado para todos. Así que les agradezco su tiempo y pasen feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz noche a todos.